Este universo crece con cada suscriptor. ¿Ya eres parte de Universo Light Novel? Saludos ninjas del universo Light Novel. Preparen sus kunais y aguanten la respiración, porque nos vamos a uno de los frentes de batalla más sangrientos y a una emboscada que podría cambiarlo todo. En los capítulos anteriores, la guerra contra Kirigakure se intensifica, mientras en otro frente la leyenda del destello amarillo de Minato nace. Danzo se encuentra en una ofensiva Uchiha que se va directo al infierno. ¿La razón? Una trampa mortal. El mismísimo cuarto Mizukage y los legendarios 7 espadachines de la niebla aparecen de la nada, masacrando a las fuerzas de Konoha y demostrando una aterradora obsesión por cazar y robar el Sharingan. Viendo el panorama, Danzo toma una decisión increíble. Se ofrece como carnada para que un anciano Uchiha pueda escapar con sus ojos intactos. Esto lo deja solo, rodeado, y en una lucha a muerte contra los espadachines. Acorralado pero no vencido, Danzo desata su propio Sharingan y, con una astucia brutal, logra usar las propias técnicas de los espadachines en su contra, llevándose a uno de ellos por delante. Pero justo cuando crea una apertura para escapar, es emboscado y herido de muerte por una misteriosa figura llamada Setsu. Completamente malherido, con sus leales agentes de la raíz, sacrificándose para darle una oportunidad, y con el resto de los espadachines pisándole los talones, Danzo llega a su límite absoluto. Pero justo cuando la desesperación es total y la muerte parece inevitable, se topa con 3 genin perdidos. Y uno de ellos viste un inconfundible mono verde y tiene unas cejas muy pobladas. Con la joven bestia de Konoha, Might Guy, entrando en escena. ¿Será este el milagro que Danzo necesita para sobrevivir? ¿O es solo un nuevo testigo de su inminente final? Vamos a descubrirlo. Chapter 41, The True Danzo. Una herida fresca le atravesó profundamente el pecho, dejando expuesto el hueso que había debajo. Tos. Su conciencia se estaba debilitando y su control sobre su cuerpo se estaba deteriorando. A medida que la batalla se prolongaba, sus heridas empeoraban y la pérdida de sangre aumentaba a pesar de la medicación especializada de la raíz que había tomado. Con su brazo gravemente dañado, su capacidad para realizar Yatsu se vio considerablemente reducida, dejando su fuerza de combate muy por debajo de su punto máximo. Sigue entreteniéndolo. No durará mucho más. Maldita sea. Los ninjas espadachines de la niebla que lo rodeaban también habían notado su declive. La emoción de JZ creció a medida que transmitía esta información a sus compañeros, pero su distracción momentánea le valió un feroz contraataque de Danzo, obligándolo a adoptar una postura defensiva. Con un ruido sordo, Danzo salió volando por el golpe de Sameada, deslizándose por el suelo y dejando una larga trinchera a su paso. Tos. Se acabó, ese viejo. Fubuki Suikazan se agarró el pecho donde una cuchilla de vacío lo había atravesado. La profunda herida le hizo palidecer el rostro por la pérdida de sangre. Incluso con su extrema cautela, los desesperados contraataques de Danzo les habían infligido graves daños. Tos. La sangre goteaba de la comisura de sus labios mientras Danzo se obligaba a levantarse, tambaleándose inestablemente. Su ropa andrajosa apenas se adhería a su cuerpo maltrecho, cubierto de suciedad y manchas de sangre, despojando de todo rastro de su compostura y autoridad habituales. Una voz preocupada gritó cuando 3 genin se acercaron a Danzo. Su mirada se posó en el chico de ojos abiertos y cejas gruesas. Ya no pudo aguantar más. ¿Esto crearía un efecto mariposa? Aún puedo ganarte tiempo. Corre hacia el este. Que sobrevivas o no depende de tu suerte. La idea de que un genin escapara de la persecución de un younin era ridícula. Todos los presentes lo sabían. Si Danzo cayera, sería el principio de su fin. Sus voces temblaban de miedo, desesperación e impotencia. Incluso el habitualmente inconsciente Guy pudo sentir la enorme diferencia de fuerza después de presenciar la batalla. Danzo no tuvo tiempo de consolarlos. Su cuerpo se debilitaba cada vez más y la cabeza le daba vueltas por el mareo. Invocando las últimas reservas de su chakra, se limpió la herida con su mano ensangrentada. Yatsu de invocación. Un enorme Baku apareció en el campo de batalla, emitiendo un rugido tronador que recorrió la zona con ondas de choque, derribando árboles en todas direcciones. Los 7 espadachines ninja de la niebla quedaron atrapados en la poderosa ráfaga. Liberación de viento. Gran avance. Danzo desató una devastadora explosión de chakra infundido por el viento, cuya fuerza en espiral cortó y desgarró todo a su paso. Con la ayuda de Baku, el ataque apenas alcanzó el umbral de un Yatsu de rango AI. Ahora, corre. Hectómetros. Antes de que pudiera terminar la orden, Danzo sintió una señal de chakra acercándose rápidamente. Chico. Antes de que la figura llegase, se oyó una voz familiar y alegre. Una mancha verde aterrizó en el campo de batalla, un hombre vestido con el mismo mono verde chillón, su cuerpo rodeado por una feroz aura de chakra verde. Migtu había llegado, su 7ª puerta completamente abierta, la pura presión de su chakra distorsionaba el aire a su alrededor. Con un fuerte resoplido, el exhausto Baku desapareció del campo de batalla. Viniste. Danzo, incapaz de aguantar más, se desplomó sobre una rodilla. Padre, ¿qué haces aquí? Son los 7 espadachines ninja de la niebla. Tienes que correr. La alegría inicial de Mick Guy se convirtió rápidamente en horror. Guy,
¿Recuerdas el autocontrol?, preguntó Mictu con una sonrisa radiante y característica. Pero, Guy pareció darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Se mordió el labio, mientras las lágrimas y los mocos le corrían por la cara sin control. ¡Qué conmovedor! Pero no te preocupes, me aseguraré de que mueran juntos. Primero, le cortaré las extremidades a ese viejo bastardo, y luego me tomaré mi tiempo contigo. Los espadachines de la niebla restantes, aunque maltrechos y ensangrentados, sonrieron con sorna al ver a Danzou caído. Al ver su chakra completamente agotado, finalmente se relajaron. Danzou, apenas capaz de arrodillarse, sintió una abrumadora ola de agotamiento antes de colapsar por completo. Chico, observa atentamente. Esto es juventud. Ahora, octava puerta. Puerta de la muerte, ábrete. Un paso. En la neblina de la conciencia que se desvanecía, Danzou escuchó un feroz grito de batalla y el rugido ensordecedor del aire al ser desgarrado. Medio mes después, el campamento de guerra del norte de Konohagakure dentro de una tienda central, Danzou miraba su reflejo en el espejo. Su rostro estaba demacrado y arrugado, con el brazo derecho fuertemente vendado y colgado del cuello. El Sharingan bajo su ojo derecho también estaba oculto bajo varias capas de vendajes. Mirándose a sí mismo, ni siquiera sabía cómo reaccionar. Este era Danzou, en todos los sentidos de la palabra. Podía sentirlo, sus órganos, una vez vibrantes, ahora exudaban una sensación lenta y envejecida. Esta vez sí que perdí. Un conjunto de pasos que se acercaban interrumpieron sus pensamientos. Danzou-sama, necesita descansar. Yakushi non entró en la tienda, con expresión llena de preocupación mientras corría a su lado, lista para ayudarlo. Llevo una semana encerrado aquí. Solo quiero tomar un poco de aire fresco. Pero al acercarse, Danzou se sintió incómodo. Que no lo cuidara tan de cerca durante medio mes, sobre todo la semana desde que recuperó el conocimiento, era humillante. Años de autoridad cuidadosamente cultivada se habían derrumbado en un instante. Sabía que no te quedarías quieto. Mire lo que te traje. Sonrió radiante, sacando un bastón de detrás. El ojo de Danzou se crispó. Este era realmente Danzou en su forma final. ¿No te gusta?, preguntó ella, con un tono suave pero interrogativo. No me trates como a uno de tus huérfanos. La voz de Danzou transmitía su habitual autoridad severa, aunque en el fondo se sentía impotente. Tomó el bastón y salió lentamente de la tienda. Sí, Danzou-sama. Ella lo siguió de cerca, con un extraño destello de alegría en su mirada. Chapter 42. Mick Guy. Esta derrota fue más que una pérdida costosa, los obligó a abandonar el campamento principal en la Tierra del Agua. Afortunadamente, la situación para los ninjas de la niebla no era mucho mejor. En cuanto a poder de combate de alto nivel, aparte de los 7 espadachines de la niebla, cuyo destino seguía siendo desconocido, incluso el líder del clan Kagai había caído en el campo de batalla. Según la información de Ruth, tras la ruptura de las fuerzas principales de Konoha, Uchiha Fugaku lideró a su guardia personal en la batalla. A costa de 5 Uchiha Jounin, él mismo asesinó al líder del clan Kagaye. Esta fue una de las razones clave por las que las fuerzas de Konoha no sufrieron un colapso total. Aún así, el ejército ninja de Konoha había perdido más de la mitad de sus tropas, y su poder de combate de alto nivel restante era escaso. 10 días antes, ya habían enviado un mensaje a Konoha solicitando refuerzos. Mientras Danzou caminaba por el campamento, pudo ver el dolor, el odio y el miedo en los ojos de muchos ninjas. Las emociones negativas los envolvían como una densa niebla. Entre ellos, los miembros de Ruth destacaban como sacerdotes o funcionarios políticos, su presencia contrastaba con la del resto del ejército. Su inquebrantable creencia les dio una voluntad resuelta, algo que continuó superando incluso las expectativas de Danzou. Su presencia llamó la atención y, a medida que avanzaba, le siguieron murmullos de respeto. Señor Danzou, una voz interrumpió sus pasos. Uchiha Shisui apareció repentinamente ante él. El jefe del clan solicita tu presencia. Danzou hizo una pausa y luego respondió, pero primero tengo que reunirme con alguien más. Si no es urgente, puedes venir. Sí. Shisui asintió y se movió para pararse al lado de Yakushi Nono, manteniendo una compostura perfecta. Este es el lugar, dijo Nono cuando llegaron. Era una tienda de campaña para Genin. Cada tienda tenía 20 camas, dispuestas al estilo de un cuartel militar. Antes incluso de entrar, pudieron oír los sonidos de una discusión en el interior. Un padre eterno de Genin, y que si murió, era un don nadie más. Incluso afirmó que su padre derrotó a los 7 espadachines de la niebla. Jajaja. La tienda estalló en una risa cruel. Cállate. Una voz, llena de vergüenza y rabia, intentó contraatacar, pero fue ahogada por las burlas. Chico. Una única voz cortó el ruido, ni fuerte ni contundente, pero que resonó en la tienda como una orden. Un silencio invadió la habitación. Shisui miró la espalda de Danzou. Un control de chakra tan delicado. Ni siquiera él estaba seguro de poder replicarlo a este nivel. El silencio se prolongó. Señor Danzou, Mick Guy miró hacia la entrada con sorpresa. Sal afuera. Sí, Danzou-sama. Mientras Guy seguía a Danzou fuera de la tienda, los murmullos detrás de ellos se reavivaron. Danzou-sama acaba de hablar con Mick Guy, te dije que era verdad.
Lo trajimos nosotros mismos. Un pequeño grupo caminó hacia una zona más tranquila del campamento. Gai lo siguió en silencio, con el rostro cargado de emoción. La muerte de su padre, sumada a la desconfianza de sus compañeros, le pesaba profundamente. Danzou finalmente se detuvo y se giró para mirarlo. Chico, esto es juventud. El hombre frente a él tenía cejas pobladas y una mirada decidida, una figura casi cómica a primera vista. ¿Quién habría pensado que, en el futuro, esta misma persona casi aniquilaría al mundo entero? No importa cuánto se rían de ti los demás o no te entiendan, debes seguir adelante. Las palabras, teñidas de cierta intensidad dramática, abrieron los ojos de par en par. En su mente, vio a su padre sonriendo, levantando el pulgar, con los dientes brillantes en señal de aliento. Sí, mi padre hizo lo mismo. Gaia sintió con firmeza, sus ojos brillaban con determinación. Danzou sonrió levemente. Parecía que este joven no necesitaba su consuelo, su padre ya le había dado toda la fuerza que necesitaba. Instintivamente, Danzou extendió la mano y alborotó el cabello cortado al tazón del niño. Disciplínate bien. Un día, espero que te conviertas en un ninja tan grande como tu padre. Le dio a Gai unas cuantas instrucciones sencillas, diciéndole que si alguna vez se encontraba con problemas, podía acudir a él directamente. En cuanto a las 8 puertas, Danzou ordenó que una vez que Gai hubiera organizado completamente las notas de su padre, debía entregárselas al tercer Hokage. El razonamiento era simple, tener esa técnica era como llevar un tesoro que invitaba al desastre. Para apoyar el entrenamiento de Gai, Danzou también le ordenó a Nono que se asegurara de que recibiera suficientes recursos de entrenamiento. Era una de las pocas cosas que podía hacer por el chico. Una vez que Gai se fue, Shisui finalmente habló. ¿Existe realmente una técnica que pueda otorgarle a un genin el poder de un ninja de nivel Kai en un instante? Danzou asintió. Sí, es increíblemente poderoso, pero el costo es inmenso. Al ver la mirada contemplativa de Shisui, Danzou pareció leer sus pensamientos y agregó, no se trata solo de sacrificar la vida. La mayoría de la gente ni siquiera está cualificada para pagar ese precio. El concepto de desbloquear las 8 puertas del cuerpo se teorizó ya en la época del segundo Hokage. Al abrirlas, se podía alcanzar un nivel de poder completamente nuevo. Cuando Danzou llegó a este mundo, también estudió la idea, pero tras comprender sus principios fundamentales, decidió abandonarla. La dificultad de dominarlo no era menor que aprender más de una docena de yatsus prohibidos. Además, requería un talento extraordinario en taijutsu y una determinación inquebrantable, rasgos que solo poseen un puñado de individuos. Vamos, dijo Danzou al fin, probablemente Fugaku se esté impacientando. Chapter 43 de Uchiha Clans Conflict. Dentro de la tienda de mando principal, solo permanecía Uchiha Fugaku, sentado solo, pensando profundamente. Los dos ancianos que una vez estuvieron a su lado ya no estaban a la vista. Frente a él estaba sentado Uchiha Fugaku, con una expresión sombría e indescifrable. Mientras tanto, bajo sus vendajes, el Sharingan de Danzou reaccionaba inexplicablemente ante el hombre que tenía delante. Danzou-sama, ¿qué pasó exactamente con el tercer anciano ese día? ¿Hay alguna posibilidad de que siga vivo? Fugaku fue directo al grano. El clan Uchiha había sufrido pérdidas devastadoras, y si existía alguna posibilidad de que el tercer anciano hubiera sobrevivido, incluso como cautivo, debían encontrar la manera de traerlo de vuelta. Cuando estalló la batalla, yo estaba con él. Danzou relató los hechos con total veracidad. No había motivo para ocultar nada. El Mizukage parece tener una obsesión con el Sharingan. Los ojos del cuarto anciano, probablemente le fueron arrebatados en vida. La expresión de Fugaku se oscureció, pero Danzou simplemente expresó su sombría evaluación, destrozando cualquier esperanza persistente que Fugaku pudiera haber tenido. Un pesado silencio cayó entre ellos. Entonces, la mirada de Fugaku se agudizó mientras fijaba sus ojos en Danzou. ¿Y qué hay de su ojo, Danzou-sama? Danzou esperaba esta pregunta. Después de todo, a medida que las batallas se intensificaban, se había vuelto imposible ocultar sus Sharingan. Nunca tuvo la intención de ocultarlo para siempre. Lentamente, desenvolvió las vendas, revelando el Sharingan de 3 Toumou en la cuenca de su ojo derecho. Miró al joven que estaba detrás de él, Shisui, antes de volverse hacia Fugaku. Ya debes haberlo investigado. Deberías tener una idea de quién es este ojo. Fugaku permaneció en silencio, pero desde detrás de Danzou, Shisui habló. En el año 35 de Konoha, mi abuelo te acompañó en una misión de rango S a la Tierra. Perdiste un ojo durante la misión, y mi abuelo nunca regresó. La mirada de Danzou parpadeó con recuerdos mientras viejos fragmentos del pasado resurgieron en su mente. Sí, Serutoubi era apenas un Hokage. La aldea luchaba por reconstruirse después de la guerra, y otras aldeas nos observaban como lobos a la espera de atacar. Kagemi y yo estábamos a cargo de las operaciones de inteligencia más allá de nuestras fronteras. Su voz se fue apagando, perdido en el recuerdo. Kagemi quería que sus ojos presenciaran el futuro tanto del clan Uchiha como de la aldea. Al oír las palabras de Danzou, Shisui se sumió en la reflexión. Era muy joven cuando sus padres y su abuelo murieron en batalla, dejando a su abuela sola a cargo de su crianza. Fugaku también tuvo dificultades para comprender. Si nuestros antepasados lucharon por la aldea, si Kagemi era tu camarada, si tú y el tercer Hokage eran discípulos del segundo Hokage, ¿por qué ha llegado a esto? ¿Por qué la aldea está reprimiendo al clan Uchiha? Siguió un largo silencio antes de que Danzou finalmente hablara.
Debido a la naturaleza del Sharingan, Fugaku entrecerró los ojos. El Sharingan solo evoluciona mediante fuertes estímulos emocionales, generalmente emociones negativas. Otorga un poder inmenso, pero a costa de la estabilidad mental. La mirada de Danzou se dirigió hacia Fugaku, estudiando su reacción. El segundo Hokage lo comprendió bien. Buscó mantener la estabilidad entre la aldea y los Uchiha, pero al mismo tiempo, también se aseguró de que los Uchiha nunca se integraran completamente en la aldea. El peso de las palabras de Danzou llenó la tienda de un silencio sofocante. Para Shisui, era la primera vez que escuchaba una explicación tan directa de alguien de la generación anterior. La comprensión lo conmocionó. En cuanto a Fugaku, siempre había conocido la tensión subyacente entre los Uchiha y la aldea, pero al escuchar la perspectiva de Danzou ahora, era como ver el conflicto desde una perspectiva completamente nueva. Danzou-sama está diciendo que la policía militar de Konoha es lo que nos aísla del resto de la aldea. A Shisui le costó aceptarlo. Lo habían criado para creer que servir en la policía era un honor. Danzou asintió. Sí, la policía es a la vez un símbolo de reconocimiento y una jaula que separa a los Uchiha del resto de la aldea. Como capitán de la policía, Fugaku, seguro que lo has notado. Fugaku exhaló lentamente y asintió. Solo lo comprendió plenamente tras asumir su cargo actual. La constante fricción entre los Uchiha y otros clanes, el miedo de los civiles a la policía, todo ello había construido un muro invisible entre ellos y el resto de Konoha. Entonces, si dejamos la policía, ¿todo cambiará?, preguntó Shisui, vacilante. Danzou aplastó esa ingenua esperanza de inmediato. Los altos mandos de la aldea jamás lo permitirían. Y puede que el propio clan Uchiha tampoco esté dispuesto. Si fuera tan sencillo las cosas no habrían llegado a este punto. Si los Uchiha abandonaran la policía, ¿qué ocurriría? ¿Se convertirían en ninjas como otros, asumiendo misiones habituales fuera de la aldea? ¿Y si surgiera otra figura como Uchiha Madore? Eso representaría una amenaza aún mayor para Konoha. Y más allá de eso, la mayoría de los Uchiha ya estaban profundamente arraigados en su orgullo y autoridad. ¿Cuántos de ellos estarían realmente dispuestos a renunciar a sus prestigiosas posiciones y luchar en el campo de batalla como cualquier otro ninja? Danzou miró a Fugaku, cuyo ceño estaba fruncido por una profunda reflexión. Incluso en la línea temporal original, el jefe del clan Uchiha era solo eso, un líder, no un gobernante absoluto. No podía dictar el futuro del clan por sí solo. Y ahora mismo, la autoridad de Fugaku era aún nueva y frágil. Comparado con los ancianos del clan, su poder distaba mucho de ser absoluto. Mientras tanto, Shisui miró a Danzou con sinceridad en sus ojos. Mi abuelo te dio sus ojos para que pudiera ver una Konoha más fuerte. Ahora, la aldea está dividida, y los Uchiha están atrapados en medio de esta brecha. Danzou-sama, te pregunto, ¿podrías ayudarnos a salvar la brecha entre la aldea y nuestro clan? Fugaku también fijó su mirada en Danzou, esperando su respuesta. Al principio, solo esperaba usar el Sharingan de Kagemi como moneda de cambio en negociaciones políticas. Pero ahora veía una posibilidad, un aliado, en lugar de una simple ventaja. Sus recientes interacciones con Danzou habían dejado una cosa clara. A pesar de los rumores, Danzou no albergaba un odio ciego hacia los Uchiha. De hecho, en comparación con los otros ancianos de la aldea, e incluso el propio Hokage, Danzou era mucho más accesible. Chapter 44. Kakashi. Cuando Danzou salió de la tienda de Uchiha Fugaku, Uchiha Shisui lo siguió de cerca. La expresión de Danzou permaneció tranquila, pero por dentro estaba extasiado. Shisui ya estaba a su alcance. ¿Estaría Itachi muy lejos? Y una vez que tuviera a ambos, la recompensa del sistema tampoco estaría lejos. Cuando llegue el momento, te recomendaré para el Ambu, pero por ahora, tu prioridad debería ser aumentar tu fuerza. El poder es lo que te da voz en este mundo. Shisui ya había alcanzado el nivel de un Jin, pero para Danzou, eso todavía no era suficiente. Su potencial era mucho mayor que esto. Sí, respondió Shisui respetuosamente. Esta también era una de las condiciones de la alianza con Fugaku, que integrar gradualmente a los Uchiha en los círculos de decisión de Konoha. Unirse a la Ambu era una forma de lograrlo. Y, convenientemente, esto caía perfectamente dentro del ámbito de Danzou. Después de todo, el principal objetivo de Root era proveer talento a los Ambu. Cuando Danzou propuso que Shisui se uniera a Root, Fugaku aceptó de inmediato. Un acuerdo mutuamente beneficioso, en el que sus motivos ulteriores individuales podrían pasarse por alto. En cuanto al Sharingan de Uchiha Kagemi, naturalmente no había lugar para objeciones. A partir de ese día, otro agente enmascarado de Root se agregó a las filas de Danzou. Para cuando Danzou se recuperó casi por completo de sus heridas, llegaron los refuerzos enviados por Konoha. 1500 Shinobi. Liderándolos estaba nada menos que la estrella en ascenso de Konoha, Namikaze Minato. Tal como Danzou había predicho, en Konoha no quedaban muchos luchadores fuertes disponibles para ser desplegados. Los clanes Uchiha y Iga aún tenían algunos veteranos, pero el costo de movilizarlos era demasiado alto. Incluso Hiruzen tendría que pensarlo dos veces antes de hacer tal solicitud. Después de todo, la guerra había agotado a los dos clanes principales de Konoha. Quizás ni siquiera aceptaran participar. Por el contrario,
la facción del Hokage ahora había producido una potencia de nivel Kage Namikaze Minato. Dentro de la tienda de mando Minato, habiendo llegado puntualmente para presentar sus respetos, le dio a Danzou una sensación de estar honrado. Pero el sistema permaneció en silencio, no hubo notificación de reconocimiento. Danzou sintió una punzada de irritación. Anciano Danzou, hectómetros. No esperaba que te levantaras tan rápido. Kusina debe estar muy orgullosa. Sin embargo, su mirada se desvió más allá de Minato o hacia el exhausto y hundido Kakashi que estaba detrás de él. Din, por favor, obtén el reconocimiento del importante personaje de la historia, Hetaki Kakashi. En cuanto a la chica a su lado, Rin, con sus marcas faciales únicas, aunque era innegablemente bonita, Danzou decidió ignorarla. En el peligroso mundo de los shinobi, ella era insignificante. En comparación con ella, Minato y Kakashi, reconocidos por el sistema, eran perspectivas mucho más atractivas. Danzou a veces se preguntaba si el sistema era demasiado exigente, había tan pocas personas que consideraba dignas de reconocimiento. Me halagas, Danzou-sama. El comportamiento de Minato era tan cálido y seguro como siempre, como un rayo de sol. Danzou percibía que el chakra de Minato ya superaba al suyo. Combinado con la técnica del dios del trueno volador, incluso oponentes comunes de nivel Kai, Danzou observó su cuerpo envejecido. Sus reservas de chakra habían disminuido aún más que antes. No hay nada más frustrante que compararse con los demás. Ahora puedo irme tranquilo. El país del agua, además del cuarto Mizukage y los ancianos del clan Uki, tiene oculto un guerrero de nivel Kai experto en emboscadas. Él fue quien me hirió. Para no provocar ningún efecto mariposa impredecible, Danzou decidió darle una advertencia a Minato. ¿Tienes algún mensaje que quieras transmitirle a Kusine? Danzou ya le había enviado una carta a Hiruzen, solicitándole regresar a Konoha. Las heridas sufridas en esta batalla, sumadas a los efectos secundarios de sus medicinas secretas, lo habían dejado incapacitado para participar en combates de alta intensidad por el momento. Permanecer en el campo de batalla haría más daño que bien. Danzou-sama, tengo una petición. Oh, Danzou levantó una ceja con leve sorpresa. Mi estilo de lucha no es adecuado para liderar un equipo. Lady Tsunade ya aceptó que Rin se uniera al hospital de Konoha después de la guerra, pero Kakashi, Minato lo sabía bien, su velocidad y sus métodos de combate hacían que a sus compañeros de equipo les resultara difícil seguirle el ritmo. La muerte de Obito le dejó eso dolorosamente claro. Danzou dudó. No es que no estuviera dispuesto a acoger a Kakashi. Si mantenía a Kakashi cerca, las posibilidades de obtener una recompensa del sistema serían aún mayores. Pero Kakashi de repente quiso unirse a Ruth, eso inmediatamente hizo que Danzou pensara en Orochimaru. Kakashi claramente pertenecía a la facción del tercer Hokage. ¿Podía unirse a los Anbu con una sola orden para que tomara el camino indirecto de Ruth? ¿Fue esto realmente una idea de Minato o estaba Hiruzen detrás de ella? Muy bien, asintió finalmente Danzou. Sin embargo, sobre sus Sharingan, investigó con cautela. No te preocupes, ya me comuniqué con el jefe del clan Uchiha. No insistirán en el asunto, eso es bueno. Después de que Minato se fue, Kakashi se quedó atrás. Danzou se sentó a contemplar, reflexionando sobre su conversación. Esto es más complicado de lo que esperaba, pero no necesariamente algo malo. Dejando ese pensamiento de lado, Danzou giró su mirada hacia Kakashi. Los ojos hundidos del niño reflejaban un profundo cansancio, como si se hubiera separado por completo del mundo que lo rodeaba. El constante drenaje del Sharingan debe estar afectándote. Te sugiero sellarlo y usarlo solo en batalla. Kakashi, perdido en su propio mundo, solo ahora pareció registrar la conversación, como si ninguna de las discusiones anteriores tuviera algo que ver con él. No es necesario, murmuró Kakashi, levantando finalmente la cabeza. Le hice una promesa a Obito. Veré el mundo a través de sus ojos. Chapter 45 Return to Konoha. A altas horas de la noche, en el campamento principal del país del agua, una tienda solitaria permanecía iluminada por la luz de las velas. Dentro, el jefe del clan Uki, que anteriormente se había enfrentado a Danzou, caminaba de un lado a otro, sumido en sus pensamientos. Por segunda vez hoy, había instado al cuarto Mizukage a ordenar la retirada, para retirar sus fuerzas al país del agua. Su base no estaba en tierra firme, y ya habían obtenido suficientes beneficios con su victoria inicial. No había necesidad de permanecer enfrascados en una batalla de desgaste con Konoha. Derrotar a Konoha solo beneficiaría a las demás aldeas. Era mejor retirarse, conservar fuerzas y esperar una mejor oportunidad. ¿Quién está ahí? Con un movimiento de muñeca, dos embón de hielo salieron disparados. Pero cuando salió corriendo, solo quedaron los restos desvanecidos de un clon de sombra. Señor, varias figuras llegaron rápidamente. Refuerza las patrullas. Tenemos un intruso. El líder del clan frunció el ceño mientras observaba la noche silenciosa y oscura que lo rodeaba. De regreso a su tienda, sacó un trozo de papel de su manga, con la expresión nublada por la duda. El cuarto Mizukage ha sido controlado. Ten cuidado. Después de asegurar a Non-Yakushi, Danzou lideró una parte de sus agentes de Ruth y abandonó la frontera. En cuanto a la guerra en sí, su resultado estaba fuera de su control. Inicialmente, había asumido que esta misión al país del agua no sería más que una tarea trivial, pero estuvo peligrosamente cerca de perder la vida. Apenas logró escapar con heridas graves. Aún así,
no fue una pérdida total. Si se hubiera ido con las manos vacías, ese habría sido el verdadero desastre. Danzou lanzó una mirada discreta hacia atrás, hacia Non-Yakushi y Kakashi. En cuanto a Hachiha Shisui, se había quedado atrás en el campo de batalla y continuaba sirviendo como capitán de escuadrón Ambu. Este arreglo permitiría a Shisui internalizar aún más la ideología de Root y al mismo tiempo ejercer más influencia sobre Hachiha Itachi en el campo de batalla. Después de todo, la guerra era el mejor campo de pruebas. Al regresar a Konoha, Danzou se dirigió directamente al laboratorio, esperando que Shinraku tuviera algo prometedor que mostrarle, pero en lugar de eso, se encontró con malas noticias. Al ver la expresión sombría de Shinraku, Danzou sintió que le venía un dolor de cabeza. ¿Qué pasa con Non?, preguntó inmediatamente. Durante los últimos años, las finanzas y el presupuesto de Root habían sido administrados por Non-Yakushi. Su informe fue contundente. En los últimos 2 años, hemos reclutado y entrenado a 632 operativos de Root listos para el combate. Además, contamos con 1.310 personas no combatientes, sin incluir a quienes se encuentran en diversos puestos de avanzada y refugios. Continuó enumerando los gastos uno por uno. La conclusión final: nos estamos quedando sin dinero. Danzou, sentado en su silla de piedra, se masajeaba las sienes. Él era muy consciente de la situación financiera de Root, grandes ingresos, pero gastos aún mayores. El problema no era cómo reducir costos. Eso estaba fuera de cuestión. La expansión del personal de Root, la red de negocios y refugios, el departamento de investigación, todo esto era necesario y no se podía detener. División de negocios, ya no hay necesidad de contenerse. Continúen expandiéndose hacia los mercados de las principales ciudades del País del Fuego. Tomen el control donde sea posible. Non dudó. Si presionamos con demasiada agresividad, nos arriesgamos a provocar la ira de la nobleza. Y si se descubre que la posición del ministro de Finanzas es una fachada, será difícil explicarle las cosas al daimyo. Danzou comprendió inmediatamente lo que quería decir. Si su control sobre la clase noble del País del Fuego fuera expuesto, el daimyo sería el primero en exigir que Konoha lo entregara. En el mundo shinobi, ofender a la nobleza era una ofensa grave. El tercer Hokage realmente lo entregaría. La mirada de Danzou se oscureció. Está bien, haz los arreglos. Le pediré a Aburame Rayoume que te ayude. Prioriza la financiación por encima de todo. Una vez que Non se fue, Danzou dejó escapar un suspiro silencioso. Este mundo era verdaderamente absurdo. Incluso con Chakre, ese poder milagroso, los ninjas todavía estaban encadenados a una clase dominante hereditaria. Incluso el puesto de Hokage requería la aprobación del Daimyo del Fuego para ser considerado oficial. La expresión de Danzou se volvió más fría. Será mejor que no se interpongan en mi camino, o les mostraré lo que realmente significa la oscuridad del mundo shinobi. Su desprecio por la nobleza era profundo. Como alguien criado bajo la bandera roja, no sentía ningún respeto por la superioridad de la línea de sangre ni por los privilegios heredados. Los registros de Root revelaban con claridad la corrupción de estos supuestos aristócratas. Francamente, merecían ser erradicados. Danzou incluso había considerado la idea: debería hacerle un favor a este mundo y eliminarlos. Una purga de la clase noble hinchada y glotona, el fin del gobierno hereditario. Por supuesto, por ahora, era solo un pensamiento. La nobleza no era el verdadero problema. La pregunta más importante era si estaba preparado para cortar lazos con el tercer Hokage. ¿Debería alejarse de Konoha por completo? Fue una consideración seria, pero aún había figuras cruciales dentro de Konoha. ¿Y si se fuera, qué sería de la ideología de Root? Danzou meneó la cabeza, descartando las distracciones. Por ahora, solo podía tomar las cosas paso a paso. Si no resolvía sus limitaciones físicas y continuaba fortaleciendo su poder, eventualmente sería arrastrado por la marea de los acontecimientos. Y las advertencias del sistema eran claras: si se permitía vagar sin rumbo, su destino reflejaría el de la línea de tiempo original. Si había que temer cada paso adelante, era mejor apostarlo todo en una sola apuesta decisiva. Buena esta historia, ¿no? Si te está gustando, no olvides darle like al video. Y ahora que ya lo hiciste, sigamos. Chapter 46 de Compromise of War. En la oficina del Hokage, Danzou se apoyó en su bastón mientras informaba el estado detallado de la guerra con Kirigakure. Es mejor quedarse en el pueblo y dejar que las generaciones más jóvenes abran el camino fuera. El tercer Hokage, fumando su pipa, observaba al anciano Danzou. No estaba claro si hablaba consigo mismo o con su antiguo camarada. Realmente somos viejos. Si salimos ahora, probablemente moriremos en el campo de batalla, respondió Danzou rotundamente, esperando lo que Sarutobi diría a continuación. No creyó ni por un segundo que el tercero lo había llamado allí solo para una pequeña charla. Ambos lo sabían mejor. En efecto, deberíamos considerar retirarnos. Después de esta guerra, planeo renunciar. ¿Quién crees que debería ser el cuarto Hokage? ¿Y Orochimaru?, preguntó el tercer Hokage con naturalidad, como si solo estuviera charlando. Danzou estudió al hombre que tenía delante, el Hokage, fumando su pipa, desprovisto de cualquier presencia imponente. Tú eres el Hokage, tú decides. Mientras tengan suficiente prestigio y los votos estén en orden, apoyaré a quien elijas. Danzou era muy consciente de que su influencia en Konoha crecía a medida que la reputación de Root se expandía. No podía distinguir si Sarutobi lo estaba probando o simplemente avisándole con antelación.
pero a juzgar por cómo iban las cosas, las posibilidades de Orochimaru parecían escasas. El tercero ya había puesto sus miras en Namikaze Minato. Minato seguía siendo una estrella en ascenso. Comparado con el legendario Sannin, su prestigio era escaso. Eso funciona. Cuando me jubile, podré dedicarme a pescar y cuidar flores. Ese tipo de vida no suena tan mal, reflexionó el tercero, con una fugaz mirada de añoranza en los ojos. Hablemos de esto después de la guerra, respondió Danzō con frialdad, rompiendo la ilusión. A nuestra edad, quizá no lleguemos a ver ese día. Sarutobi no reaccionó mucho a sus palabras. Simplemente golpeó el escritorio con su pipa. Echa un vistazo a la carta que el Tsuchikage envió en secreto. Aquí está el verdadero motivo de esta reunión. Danzō tomó la carta y la hojeó. Frunció el ceño gradualmente al dejarla y mirar a Sarutobi. ¿Qué estás pensando? El daimyo ya ha dado su consentimiento, y creo que es la decisión correcta. Necesito su apoyo, dijo el tercer Hokage, dejando su pipa. Sus ojos, habitualmente desenfocados, brillaron con un destello de melancolía. El silencio llenó la oficina del Hokage. El Tsuchikage, Noki, exigía 50.000 millones de RY en concepto de reparaciones y la cesión de la influencia de Konoha sobre el país de la hierba. A cambio, Iwagakure retiraría sus fuerzas. Fue una exigencia directa de concesiones territoriales y financieras. El dinero en sí no era la peor parte. Sin embargo, ceder la influencia sobre el país de la hierba sería desastroso. Las pequeñas naciones circundantes comenzarían a distanciarse de Konoha de inmediato. Y sin esos estados tapón, si la guerra estallara nuevamente, las llamas alcanzarían directamente la Tierra del Fuego. Los shinobi y civiles de la aldea difícilmente aceptarían tal decisión. La guerra ya había generado demasiado resentimiento y dolor. Terminarla de esta manera traería dudas y críticas al liderazgo. Si firmamos un tratado de paz con Iwagakure, Tsunagakure no resistirá mucho más. La guerra terminará pronto, rompió el silencio el tercer Hokage. Si así termina, mejor seguir luchando. Dudo que duren mucho más. Danzō, habitualmente silencioso en asuntos políticos, no pudo evitar expresar sus pensamientos. Konoha había sufrido, pero Iwagakure estaba en un estado aún peor. La guerra ha durado 4 años. Ha traído suficiente sufrimiento. Debe terminar. Sarutobi, la paz obtenida mediante concesiones nunca dura. Si presionamos más, Iwagakure podría perder la voluntad de seguir luchando. Danzō podía ver que Sarutobi ya había tomado una decisión, pero no pudo evitar sentirse insatisfecho. Había estado en el campo de batalla. Sabía que para los shinobi que habían luchado y sangrado, este tipo de paz era más difícil de aceptar que la muerte. Ninguna de las partes pudo convencer a la otra. La reunión terminó con una nota amarga. 2 meses después un extraño rumor comenzó a circular por Konoha. La victoria estaba cerca. Iwagakure se derrumbaba y retrocedía. Los héroes del campo de batalla pronto regresarían triunfantes. Los Soldinous, ávidos de buenas noticias, acogieron los rumores. La atmósfera, antes sombría, de Konoha, cargada por los estragos de la guerra, se fue calmando poco a poco. Mientras tanto, el tercer Hokage estaba ocupado negociando entre los principales clanes, asegurando la estabilidad política. En lo profundo del subsuelo, en la sede de Root, Danzō apenas se había ido desde su último encuentro. Kakashi, te desempeñaste bien en esta misión. Echó un vistazo al informe que tenía en la mano. La eficiencia de los resultados del chico incluso hizo que Danzō se detuviera a elogiarlo, algo poco común. Danzō había estado siguiendo de cerca el progreso de Kakashi. Su fuerza crecía rápidamente y se adaptaba bien al estilo de Root. No confíes demasiado en el Sharingan. El camino de tu padre te conviene más. Kakashi parecía estar siguiendo el camino de un ninja copia, pero con sus limitadas reservas de chakra, no era sostenible. Sí, Danzō pudo escuchar la indiferencia en su respuesta. Kakashi llevaba 2 meses en raíz. Su actuación fue impecable, pero su espíritu seguía apagado, seguía atrapado en su dolor. El último deseo de un amigo moribundo no es que te castigues a ti mismo, Kakashi. Los vivos deben llevar adelante los deseos de los muertos. Al no ver respuesta de Kakashi, Danzō simplemente dejó que el chico con problemas se fuera. Era cada vez más incapaz de comprender lo que el sistema valoraba en sus elegidos. Minato era así, Kakashi era así. Siempre sentí que había algo más profundo en juego que la mera amistad. Entonces, ¿por qué no Orochimaru? Chapter 47, The Bandit gana el tratado de paz con Iwagakure, bajo la guía del tercer Hokage, finalmente se estableció, y la oposición del país de la hierba. En este mundo ninja, donde solo los fuertes tienen voz, fue ignorada naturalmente. En Konohagakure, solo los clanes principales y unos pocos Jin conocían todos los detalles. Algunos se quejaron, pero sus voces quedaron ahogadas por el coro abrumador que celebraba la victoria. En la frontera entre la Tierra de los Ríos y la Tierra del Fuego, 3 figuras se movían rápidamente a través del denso bosque. Gracias a ti, por fin conseguimos una misión fácil. Podemos tomarnos las cosas con calma y descansar un poco. A este paso, todo nuestro equipo ascenderá el año que viene. He oído que en los refugios hay muchísimas chicas guapas. Quizá hasta forme una familia. Entonces la verdadera pregunta es, ¿debería quedarme en Root o aceptar un puesto en el mercado? Kakashi ignoró las ensoñaciones de su compañero. El otro shinobi, acostumbrado a su indiferencia, siguió hablando consigo mismo. Zorro, cállate.
El miembro más antiguo del escuadrón de 3 hombres, su líder, espetó con impaciencia. Sí, señor, pero en serio, es una decisión difícil. Finalmente llegaron a su destino en la frontera y se reunieron con su contacto, un administrador de uno de los refugios de Root. El hombre que tenían delante era un shinobi de mediana edad, al que le faltaba una pierna y que caminaba con un bastón de metal. Una profunda cicatriz le cruzaba el rostro, pero irradiaba un aire de competencia. Ren, no esperaba que fueras tú quien viniera. Estos son los miembros de tu escuadrón. Parecen prometedores. El hombre de una sola pierna examinó a Kakashi y al otro miembro. Sí, son buena gente. Su capitán, Ren, asintió. Su mirada reflejaba nostalgia al observar al hombre que tenía delante, un superior que, entonces esta evaluación de la misión será pan comido, comentó Fox con tono juguetón. Compañeros de equipo que Kakashi no pudo evitar pensar en Obito. Vamos, caminemos y hablemos. Siguiendo al hombre cojo llegaron a lo que vagamente podría llamarse un pueblo. Edificios derrumbados y casas medio quemadas cubrían la zona. Había tiendas de campaña por todas partes, incluso en lo que antes eran tierras de cultivo. Las mujeres se apresuraban a atender sus tareas cotidianas, mientras los niños corrían y jugaban, riendo. A pesar de las dificultades, todos se detuvieron y se inclinaron respetuosamente mientras los 4 pasaban. Este era uno de los muchos refugios de la Asociación Comercial de Root, que albergaba a refugiados desplazados por la guerra. La mayoría provenía de la Tierra de los Ríos, sin poder entrar a la Tierra del Fuego debido a las restricciones fronterizas de la guerra. No tuvieron más remedio que permanecer en este limbo, atrapados en la frontera. La Asociación de Comercio a menudo contrataba agentes de Root para proteger estos refugios, y esa era la misión actual del escuadrón de Kakashi, investigar un escondite de bandidos a 20 kilómetros de distancia. Hace una semana, un envío de suministros destinado al refugio fue emboscado y robado. Al principio, asumieron que se trataba de una simple banda de bandidos, pero cuando los guardias del refugio fueron a encargarse de ellos, encontraron indicios de shinobi rebeldes entre los atacantes. La escolta samurái de la Asociación de Comercio sufrió numerosas bajas. Al amparo de la noche, los 3 se infiltraron en el campamento de bandidos de 300 hombres. Las zonas fronterizas estaban plagadas de grupos de este tipo, que iban desde pequeñas bandas de una docena hasta hordas masivas de más de 1000. Pero a raíz de las furiosas guerras ninja, a nadie le importaron estos bandidos armados con espadas. Mientras no amenazaran a los nobles, las muertes de los plebeyos no eran más que ruido de fondo. No tardó mucho para que el equipo reuniera suficiente información y confirmara su objetivo: tomarlos vivos. Para 3 no supuso ningún esfuerzo. La misión terminó rápidamente, pero la información que extrajeron fue inesperada. Estos llamados ninjas rebeldes no eran mercenarios errantes. Eran shinobi de Sunagakure. Aún más impactante, revelaron que más de 200 Unanin estaban actualmente escondidos dentro de las fronteras del País del Fuego. Habían estado operando en secreto, utilizando bandas de bandidos para saquear la riqueza y los suministros del país. Esto llevaba ocurriendo 4 meses. Los bienes robados fueron canalizados a través de caravanas comerciales en la Tierra de los Ríos y contrabandeados directamente a la Tierra del Viento. ¿Y cuál es el papel del País de los Ríos en todo esto? No, claro. Después de todo, Konoha acababa de llegar a un acuerdo con el País de la Hierba. Era improbable que las naciones menores circundantes permanecieran tan leales al País del Fuego como antes. Danzou permaneció en silencio durante un largo tiempo después de recibir el informe. Durante la guerra, siempre que el conflicto no involucrara a nobles o shinobi, a nadie le importaba si las aldeas eran atacadas y los civiles masacrados. Los bandidos prosperaban en el caos. La muerte entre los plebeyos era solo una estadística más. Non, dile a Rima que reúna a los aprendices en el centro de entrenamiento. Tenemos trabajo para ellos. Entendido, señor Danzou. Non hizo una respetuosa reverencia antes de abandonar la cámara poco iluminada. Danzou se quedó solo. Así que, al final, todavía no puedo quedarme de brazos cruzados y hacer la vista gorda. Chapter 48. Fractura. El viento transportaba finos granos de arena que se arremolinaban en el aire, una escena que nunca cambiaba en esta tierra desolada. En lo profundo del desierto se encontraba Sunagakure, una aldea que a simple vista parecía abandonada. La guerra había dejado su huella, añadiendo una capa de silencio al paisaje ya desolado. Dentro de la oficina del que se caga, Rasa estaba furioso. El escuadrón que había enviado al País del Fuego para una incursión había desaparecido sin dejar rastro. Maldito sea ese daimyo, maldita sea Konoha, maldijo Rasa, desahogando su frustración. Evis, que estaba cerca, estaba acostumbrado desde hacía tiempo a tales arrebatos. El daimyo del País del Viento había cortado la financiación de Sunagakure y apenas habían logrado resistir tanto tiempo. Los suministros para el frente escaseaban peligrosamente y el presupuesto interno de la aldea estaba en ruinas. Incluso se habían suspendido los beneficios por muerte de los shinobi caídos. La duda y el descontento se extendían entre los soldinos. De no ser por el apoyo de Evis y Chillo tras bambalinas, el cuarto que se caga podría haber sido derrocado ya. Deberíamos firmar un acuerdo de alto el fuego con Konoha lo antes posible. Si restablecemos nuestras operaciones mineras y reanudamos la recaudación de impuestos, la situación financiera de la aldea mejorará. Aunque el País del Viento era árido, su subsuelo era rico en recursos minerales,
la mayoría de los cuales se encontraban en las profundidades del desierto, inaccesibles para la gente común. Pero los shinobi, que podían usar chakra, no tenían tales limitaciones. En tiempos de paz, los puestos fronterizos controlados por Sunagakure generaban importantes ingresos. Esta recaudación de aranceles era un privilegio inusual. En otras naciones, estos derechos recaían en la jurisdicción de la oficina del daimyo, pero el país del viento era diferente. Su vasto territorio rivalizaba con el del país del fuego, pero su población apenas representaba una quinta parte de la de este último. Con una frontera tan extensa y mal gobernada que se extendía junto al país de los ríos, el país de la tierra, el país de la lluvia, el país de las aves e incluso extensas zonas sin ley, Sunagakure, como era de esperar, se había hecho cargo de la recaudación de aranceles. Aún así, la vida en el pueblo seguía siendo dura. Rasa guardó silencio, absorbiendo las palabras de Evis. Sabía que el anciano tenía razón. Si firmaban el tratado, las finanzas de la aldea se estabilizarían. ¿Pero qué pasa con él? La guerra había llevado a Sunagakure al borde del abismo, y él era su líder. Una vez que terminara la lucha, la aldea necesitaría a quien culpar. El instigador de la guerra, el perdedor. El primer que se caga en ser derrocado por su propio pueblo. Chiyo y Evis todavía lo apoyarían entonces. Por eso había retrasado la firma del alto el fuego. Buscaba una oportunidad, un último logro para consolidar su posición. Pronto iré al país de los ríos para finalizar el tratado. Mientras hablaba, sabía que no tenía más remedio que ceder. Una vez que Evis se fue, Rasa se quedó solo, contemplando la aldea desde la ventana de su oficina. Sus ojos brillaban con una tormenta de emociones. Me obligaste, murmuró. Dile a Kirigakure que acepto su propuesta. Sí, señor. Una sombra parpadeó en la oficina tenuemente iluminada. Un instante después, desapareció. Mientras tanto, lejos, en Konoha, la atmósfera dentro de la oficina del Hokage era igualmente pesada. Danzou había sido convocado, pero Hiruzen Sarutoubi permaneció en silencio, revisando documentos en su escritorio. Pasó el tiempo. Entonces, por fin, Sarutoubi habló, con voz baja y controlada, como la calma antes de la tormenta. Cuando descubriste el problema, debiste haberme informado de inmediato. En cambio, optaste por intensificar el conflicto, Danzou. La expresión de Danzou permaneció impasible. Durante tiempos de guerra, eliminar a los shinobi enemigos que se infiltran en nuestras fronteras es el deber de Root. Sarutoubi levantó la vista, con una mirada oscura y fría. Sabes que no me refiero a eso. El que se caga y el daimyo ya han enviado cartas formales de protesta. Exigen una explicación. ¿Una explicación?, se burló Danzou. Se preguntan por qué, en medio de una guerra, maté a shinobi invasoras de Sunagakure en el país del fuego. El rostro de Sarutoubi se oscureció y golpeó su mano contra el escritorio mientras se levantaba. La guerra con Sunagakure ya terminó. Danzou lo interrumpió. Díselo a los civiles que fueron masacrados por sus shinobi. La guerra no termina así, Hiruzen. Con eso, se giró y se fue, dejando a Sarutoubi atrás, con el rostro nublado por la ira. En ese momento, la ruptura que existía desde hacía mucho tiempo se hizo irreversible. Al salir de la oficina del Hokage, Danzou se encontró momentáneamente perdido en sus pensamientos. Desde que despertó en este mundo, hizo todo lo posible por evitar un conflicto directo con Hiruzen. Se concentró en construir poder en las sombras. Sin embargo, allí estaba él, enfrentándose a una confrontación antes de lo esperado. ¿Qué había cambiado? ¿Fueron los miembros de Root quienes murieron por su causa? ¿Los civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado? ¿O era algo más profundo, algo sin resolver en su corazón? Este mundo es un lugar miserable y, sin embargo, soy parte de él, murmuró Danzou. Un ligero movimiento le llamó la atención. Se giró y vio a Non Yakushi siguiéndolo, tan silenciosa que la mayoría no la habría notado. «Non», preguntó de repente, «¿odias la guerra?» «Sí, señor», respondió ella. «La guerra solo trae más sufrimiento». Por un momento, un viejo dolor brilló en sus ojos, borrando la falsa sonrisa que solía llevar. Ese raro atisbo de emoción cruda hizo que Danzou se detuviera. Un destello de algo, arrepentimiento, lo recorrió. «Los miembros de Root deben sentir lo mismo», murmuró. Por una vez, su voz sonó inusualmente suave. «Lo siento». Los ojos de Non se abrieron ligeramente. Danzou recorrió con la mirada las bulliciosas calles de Konoha y su expresión se endureció una vez más. La guerra de Konoha puede estar terminando, pero para Root, está lejos de terminar. Sí, respondió Non. No sabía que había cambiado, pero lo presentía. Algo en Danzou era diferente, y por primera vez, en lo profundo de su voz por lo demás fría, oyó un rastro de calidez. Chapter 49. Sarutoubi y Hiruzen en las profundidades del subsuelo, no lejos del puente Kannabi, había una base poco iluminada oculta en las sombras. La luz parpadeante de las velas se balanceaba con las sutiles corrientes de aire, como si pudiera apagarse en cualquier momento. Una figura pálida emergió lentamente de la tierra. «Está todo listo, pero esto es demasiado cruel para Obito, ¿no crees?» La voz era alegre, pero llena de anticipación. Apoyado en la fría pared de piedra como un cadáver, Hachi Hamadore abrió lentamente sus ojos cansados. El tiempo había dejado profundas marcas en su cuerpo, dejándolo frágil pero aún imponente. Por fin, empieza. Obito lo entenderá algún día, me lo agradecerá. Una extraña luz brilló en su mirada envejecida y nublada. Esa chica tenía dos fin a su lado. Me costó bastante controlarla. Setsu Blanco rió entre dientes,
claramente orgulloso de sí mismo. Basta, no te quedes con lo trivial. Cíñete al plan, vete. Con esas palabras, Madore pareció agotar sus últimas fuerzas. Sus párpados se volvieron pesados y los dejó cerrar. Jejeje. El espectáculo está a punto de empezar. No puedo esperar a ver a Obito llorar a mares. ¿Qué sentía? Mientras el cuerpo del Zetsu blanco se hundía de nuevo en la tierra, la vasta cámara subterránea fue nuevamente envuelta en silencio. Era como una tumba, oscura y silenciosa. Solo, Uchiha Madore permaneció desplomado contra la pared, inmóvil, como un cadáver que hubiera perdido hace mucho tiempo el aliento de vida. Konohagakure, ¿lo oíste? Los Ulanin han invadido el país del fuego. Escuché que mataron a mucha gente. ¿No los habíamos derrotado ya? ¿Están negociando un alto el fuego? Eso es solo una cortina de humo para engañarnos. Nunca debimos haber confiado en ellos. Deberíamos haber aplastado a Tsunagakure desde el principio. Desde que Danzo y el tercer Hokage se separaron en malos términos, los rumores se extendieron por Konoha como reguero de pólvora, afirmaciones de que Tsunagakure había disfrazado sus fuerzas como bandidos y asaltado aldeas a lo largo de las fronteras del país del fuego. Cuando incluso el periódico del pueblo empezó a publicar informes sobre asentamientos incendiados y civiles masacrados, estalló la indignación pública. Para la gente de Konoha, los Unanin, una vez derrotados, no eran más que unos débiles. La idea de que se atrevieran a desafiar a sus conquistadores era impensable. A medida que se difundieron los rumores, el descontento hacia Tsunagakure aumentó, a pesar de los intentos de los líderes por reprimirlo. Tanto los civiles como los shinobi estaban llenos de ira. Incluso el tercer Hokage no tuvo más remedio que convocar una reunión de Jin para abordar el asunto. Sin embargo, antes de que pudieran llegar a una resolución, surgió otra revelación explosiva. Todos los ninjas Une involucrados en la invasión ya habían sido eliminados por Root. Los pocos supervivientes estaban siendo transportados a Konoha como prisioneros. El anuncio desató una oleada de entusiasmo en el pueblo. Los civiles estallaron en vítores, celebrando la victoria decisiva. Las historias de las hazañas de Root se difundieron una vez más y su reputación se volvió cada vez más formidable. Pero en medio de la atmósfera jubilosa, las altas esferas de Konoha permanecieron en silencio. Los grandes clanes, siempre perspicaces, percibieron que algo andaba mal debajo de la superficie. Aunque los Oldinous reían y celebraban, había una corriente subyacente de inquietud en el aire. Los jefes del clan ordenaron a sus miembros que se abstuvieran de discutir el asunto y optaran en cambio por observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Y en el centro de todo, parados en lados opuestos en la oficina del Hokage, Danzo y el tercer Hokage se enfrentaron en una confrontación silenciosa. ¿Qué intentas hacer exactamente, Danzo?, preguntó Sarutobi Hiruzen con voz tranquila pero firme. Seguiré mi propio camino como shinobi. Pondré fin a esta guerra, respondió Danzo rotundamente. Hiruzen encendió una cerilla y su pipa, dando una bocanada lenta y deliberada. Si realmente deseas poner fin a la guerra, entonces deberías abstenerte de interferir de manera tan imprudente. Delgadas volutas de humo se cernían sobre el aire. En la pinambre, las profundas arrugas y las manchas de la edad en el rostro de Hiruzen se destacaban con nitidez. Su voz cargaba con el peso de los años. Pero tus métodos, no los puedo aceptar. Ruth no los puede aceptar. Y la gente, sin duda, tampoco los aceptará. Acéptalo, Sarutobi, eres viejo. El tono de Danzo carecía de emoción y se limitaba a afirmar un hecho. La ruptura entre ellos se había vuelto irreparable. Danzo sabía que no había vuelta atrás. Si Hiruzen hubiera sido solo un shinobi o un maestro, habría sido un hombre excepcional. Pero, como Hokage, para Danzo, era, en el mejor de los casos, simplemente adecuado. Hiruzen exhaló otra columna de humo y el cansancio en su mirada se hizo más profundo. No importa lo que pienses, ya presenté mi renuncia al Daimi. Una vez que termine la guerra, renunciaré como Hokage. ¿Y tú, Danzo, renunciarás como líder de Root? Hizo una pausa y observó a Danzo a través de la neblina de humo. Hasta entonces, no quiero escuchar ni una palabra más molesta de Root en Konoha. Su tono, aunque firme, tenía un peso inconfundible. Una advertencia. Danzo lo miró a los ojos impasible, pero suspiró para sus adentros. No estaba seguro de si era de alivio o de arrepentimiento. Si yo fuera tú, ya me habría encarcelado en lugar de malgastar mi energía en amenazas vacías. Consientes demasiado a tus amigos, y eres demasiado blando con los forasteros. Girándose hacia la puerta, Danzo dio un paso adelante, pero justo antes de irse, se detuvo. Sin volverse atrás, volvió a hablar. Yo me encargaré de los asuntos de Tsunagakure. Y una cosa más, no me interesa el puesto de Hokage, me creas o no. Luego, sin decir otra palabra, desapareció entre las sombras. Chapter 50. Kakashi Thermoil. En lo profundo de un bosque en la tierra de los ríos, 3 shinobi de Tsunagakure se escondieron cerca de un arroyo que fluía, alertas y esperando algo. Liberación de agua. Mar agitado. El agua del arroyo de repente se arremolinó y se dirigió hacia los 3 shinobi de Tsunagakure. Ataque enemigo, gritó uno de ellos mientras saltaban rápidamente hacia atrás para evitar ser arrastrados por las rápidas corrientes. Una figura salió corriendo de entre las sombras, con un relámpago crepitando en su mano, acompañado por el sonido penetrante del canto de los pájaros. Espada relámpago. Es un usuario de elemento rayo. Aléjate del agua. Elemento viento. Compresión del viento, gritó uno de los shinobi de Tsunagakure. Ah.
Pero la advertencia llegó demasiado tarde. Dos de sus compañeros ya habían quedado paralizados por el rayo y fueron arrastrados por las furiosas corrientes del suelo. El único sobreviviente apenas logró aterrizar en una zona segura, preparándose para huir, solo para que una mano emergiera del suelo debajo de él. Liberación de la tierra, técnica de decapitación por doble suicidio. Trabajo fácil, otro logro en mi haber. Seré capitán de escuadrón en un abrir y cerrar de ojos. El shinobi conocido como Zorro emergió lentamente del agua, formando con sus manos dos prisiones de agua que encerraron a los enemigos que forcejeaban. El lanzamiento del rayo del lobo es tan agudo como siempre, y nuestro capitán tampoco está mal. N-T, el lobo es Kakashi, muy bien, extraigamos la información. El capitán del escuadrón parecía de buen humor tras el rápido y eficiente derribo. Todos los miembros de la raíz fueron entrenados en técnicas de interrogatorio, y con la ayuda del genjutsu, pocos podían resistir sus métodos. Pero cuando Kakashi escuchó cierto nombre, su expresión detrás de la máscara cambió a una de absoluta incredulidad. Rin no se suponía que estaría en el país del agua. ¿Por qué parecía su nombre en la información recopilada en el país de los ríos? Desafortunadamente, los shinobi de Sonagakure capturados solo conocían fragmentos de información. Estaban allí para recibir a un cautivo de Konoha que estaba siendo transferido desde el país del agua Nohara Rin. Eso era todo lo que sabían. Después de lidiar con los tres prisioneros y sellar sus cabezas para evitar fugas de información, el capitán tomó una decisión decisiva. Probablemente exista algún tipo de acuerdo secreto entre Sonagakure y el país del agua. Abandonamos nuestra misión actual, debemos informar esta información de inmediato. Fox respondió sin dudarlo, entendido. Pero Kakashi permaneció en silencio, todavía lidiando con la sorpresa de escuchar el nombre de Rin. ¿Lobo, qué pasa? Los pensamientos de Kakashi eran un caos, pero se obligó a responder con sinceridad. La Nohara Rin, mencionada en la información, era mi antigua compañera de equipo. ¿Un camarada? El capitán frunció el ceño. Sí, un camarada. Kakashi asintió con firmeza. El capitán se sumió en sus pensamientos. Hay algo en esto que no encaja. El momento es demasiado oportuno. No recomiendo correr riesgos innecesarios. Luego se volvió hacia Fox. Fox dejó escapar un suspiro conflictivo. Otra opción para mí bueno, si de verdad es su camarada, creo que al menos deberíamos echarle un vistazo. Si las cosas se ponen feas, nos retiramos y pedimos refuerzos. Según las reglas de Ruth, cuando se debatía el curso de una misión, la decisión mayoritaria era la que gobernaba. Está bien, entonces está decidido. Sin perder otra palabra, el capitán convocó a un halcón mensajero y envió su informe de inteligencia hacia Konoha. Los tres partieron entonces hacia su nuevo objetivo. Una vez que se fueron, una figura emergió de un árbol cercano, Setsu. El pez ha mordido el anzuelo. La cosa se va a poner interesante. Al octavo día después de dejar Konoha, Danzou finalmente cruzó las fronteras del país del fuego y llegó al país de los ríos. Dentro de una base raíz oculta, miró fijamente a Kakashi, cuyo cuerpo estaba envuelto en vendas, su mirada vacía y sin vida. Kakashi. La respuesta fue casi mecánica. Lord Danzou. Su voz carecía de emoción. Danzou ya había recibido un informe completo de lo sucedido. A pesar de haber intentado alterar el curso original de los acontecimientos, Kakashi y Rin todavía estaban atrapados en las crueles garras del destino. Obito había sido un peón en el juego de Madore, pero los que fueron sacrificados para darle forma a ese peón en lo que Madore necesitaba, fueron los que más sufrieron. Y Danzou, a pesar de todos sus planes, no pudo cambiarlo. Dejó escapar un profundo suspiro. Sé lo que pasó. No fue tu culpa, pero todos murieron por mi culpa. Obito, Rin, el capitán, Fox. Con cada nombre que pronunciaba, su mirada hueca se oscurecía aún más y su voz se hacía más baja hasta convertirse en un murmullo inaudible. Incluso Danzou encontró la visión insoportable. A este ritmo, las únicas personas que le quedaban a Kakashi eran Minato Unamikaze, e incluso él. Danzou podía prever lo que vendría después. Al ver a Kakashi ahogarse en la culpa, con su expresión vacía de toda voluntad de vivir, el rostro de Danzou se endureció. Callarse la boca. Su puño se estrelló contra el estómago de Kakashi, rompiendo su aturdido estupor. ¡Puah! Kakashi se dobló de dolor y la sangre brotó de sus heridas aún sanando. De pie cerca, Non-Yakushi estaba demasiado sorprendido para reaccionar. La voz de Danzou era fría e inquebrantable. Están muertos. Precisamente por eso necesitas seguir viviendo, por ellos. No consumirte como un cadáver sin vida. Sus palabras fueron duras, pero sabía que no había manera de consolar a alguien en ese estado. Un enfoque más delicado no funcionaría. ¿A quién crees que traicionas con esta patética demostración? ¿Las esperanzas de tu padre en ti? ¿El Sharingan de Obito? ¿El sacrificio de Rin? ¿O la confianza de tus camaradas? La voz de Danzou se hizo más aguda. Tu vida ya no te pertenece. Pertenece a los muertos. Vive por ellos. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió de la base, incapaz de sacudirse su propia sensación de frustración. Unos momentos después, Non salió tras él. ¿Cómo están sus heridas?, preguntó Danzou. Estará bien, pero ese puñetazo le ha añadido 2 días más de recuperación, respondió ella con un tono de reproche. Danzou se permitió una pequeña sonrisa amarga. Cuando sane, mándalo a una misión. Manténlo en movimiento. El tiempo es lo único que puede calmar el dolor. No te pierdas el próximo capítulo para descubrir cómo continúa esta apasionante historia.
Si disfrutaste de este video, no olvides suscribirte al canal Universo Light Novel y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo momento de nuestras futuras entregas. Tu apoyo y tus comentarios son lo más importante para nosotros. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la próxima aventura.